Profesora, buenas tardes. Voy a hablar sobre lo que fue la reforma agraria. Introducción. El periodo comprendido entre 1930 y 1990 es probablemente el más turbulento y transformador de la historia republicana del Perú. Durante estos 60 años, el país dejó de ser una nación predominante rural y oligárquica para convertirse en una sociedad urbana, de masas y con una democracia aún en construcción. Mi postura. Los cambios ocurridos entre 1930 y 1990 no fueron simples transacciones de gobierno, sino una ruptura estructural que democratizó el acceso social y político, aunque dejado pendiente graves deficiencias institucionales. La influencia en el Perú de hoy es directa. Somos una nación hija de migrantes y de la crisis del Estado de los años 80, lo que explica tanto nuestra resiliencia económica como nuestra fragilidad política actual. La reforma agraria fue una medida de justicia social necesaria que eliminó el sistema semifeudal de las haciendas, pero su deficiente implementación económica generó un retroceso en la productividad agrícola que el país tardó décadas en superar. Desarrollo. Aspecto político. Argumento. La política peruana en este periodo estuvo marcada por el péndulo entre dictaduras militares y gobiernos civiles débiles. El fin del Oceanio de Leguía en 1930 dio un paso a una lucha entre el APRA, las Fuerzas Armadas y la oligarquía. El cambio más radical fue la Constitución de 1979, que otorgó el voto a los analfabetos, logrando por primera vez el sufragio universal real. La tendencia del caudalismo y la debilidad de los partidos políticos. El Perú de hoy arrastra esa personalización de la política, donde las figuras individuales pesan más que las instituciones. Influencia de hoy en el Perú. Evitó que el Perú tuviera movimientos insurgentes rurales masivos, como los de otros países latinoamericanos en los 70, pero dejó un vacío de liderazgo en el campo que fue aprovechado años después por grupos subversivos. El aspecto económico. Mi argumento. El manejo económico pasó de una dependencia de la exportación de materiales primas a un intento fallido de industrialización estatal, terminado en la crisis más severa de nuestra historia. La reforma agraria de 1969 eliminó el poder de la oligarquía terrateniente, cambiando para siempre la estructura de propiedad. Sin embargo, el exceso institucional estatal de los años 70 y 80 llevó a la hiperinflación de 1990. A pesar de los intentos de industrialización, la economía peruana mantuvo una dependencia de la minería, una estructura extractiva que sigue siendo el motor y la vulnerabilidad del Perú actual. Cambios. Las tierras pasaron a manos de cooperativas de trabajadores, la CAPS y las SAIDs. Sin embargo, la falta de tecnificación de capital y de capacidad de gestión por parte del Estado provocó que la producción cayera drásticamente. Influencia actual. Actualmente, el agroperuano se fragmentó en el minifundío, pequeñas parcelas. Hoy el Perú tiene una dualidad, una costa de agroexportación moderna privada y una sierra de agricultura familiar de subsistencia que aún lucha contra la pobreza heredada de aquel colapso. Aspecto social. Mi argumento. El fenómeno social más potente de este periodo fue la migración del campo a la ciudad, que reconfiguró la identidad nacional en el campo. Entre 1940 y 1980, Lima y las principales ciudades de la costa recibieron a millones de ciudadanos andinos.
Este dio origen a lo que hoy conocemos como la cultura chicha y el surgimiento de la informalidad como estrategia de supervivencia. La persistencia de la brecha entre el Perú oficial, que son las instituciones, y el Perú real, que son la población, el racismo y la exclusión, aunque combatidos, permanecieron como barreras estructurales que el país aún intenta derribar. Fue el fin de la gamonalización y del portaje, una forma de servidumbre humana. El campesino dejó de ser un siervo para convertirse en ciudadano con derechos. La influencia de hoy. Esta liberación fue el motor principal de las migraciones a Lima. Al no ser rentable la tierra repartida, los hijos de los campesinos migraron a las ciudades buscando educación y futuro, creando la sociedad urbana y emprendedora que el Perú tiene actualmente. Mi conclusión sobre la reforma agraria. El Perú de hoy es el resultado de las batallas libradas entre 1930 y 1990. Si bien logramos desarticular un orden oligárquico injusto mediante reformas y procesos sociales masivos como la migración, no logramos construir instituciones sólidas que canalizan esos cambios. Entender este periodo es fundamental para comprender por qué somos un país con una macroeconomía estable, pero con una crisis política crónica. Hemos cambiado la piel de nuestra sociedad, pero aún estamos construyendo los huesos de nuestro Estado peruano. La reforma agraria cambió la estructura social del Perú para siempre. Aunque fue un fracaso económico en el corto plazo, destruyó la industria agraria de la época. Fue un éxito social al democratizar la propiedad y eliminar formas de explotación inhumana. Sin la reforma agraria, el Perú hoy probablemente surgiría siendo una sociedad estatal y estancada en el siglo XIX. Aunque el costo de esta transacción fue una profunda crisis alimentaria y económica en los años 70 y 80. Muchas gracias.